Un currículum no es solo un archivo. Hoy vamos a entender cómo diseñarlo para que nos abra oportunidades reales. Inauguramos nuestro Educa Curriculum Check Week con una mesa redonda en la que estoy acompañada con unas invitadas de lujo. Voy a conocer al Departamento de Empleo y Prácticas de Educaste Group al completo. Tenemos a Lorena Raya y Laura Pérez como especialistas en empleabilidad. Bienvenidas. Gracias, Virginia. Y a Gabriela Conina, especialista en marketing y marca personal. Bienvenida. Gracias. ¿Queréis comentar algo antes de empezar? Nada, yo agradecer la oportunidad de estar aquí y nada, que vamos a hablar de cómo elaborar el currículum y espero que nuestros consejos os ayuden mucho. Estupendo. Pues Laura, tú que has roto un poquito el hielo. Antes de empezar, ¿vale?, a ponernos a pensar cómo tenemos que elaborar nuestro currículum, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Pues antes de hacer el currículum yo creo que lo más importante es saber lo que estamos buscando y hacia dónde vamos. Es súper esencial saber el tipo de puesto al que te vas a dirigir, a qué sector quieres dirigirte o qué tipo de empresa y sobre todo qué te hace diferente y qué puedes aportar a la empresa. Una vez que tengas esas ideas claras ya puedes elaborar un currículum coherente. ¿Y qué es lo que realmente analiza un reclutador o qué es lo que realmente pone su enfoque cuando ve un currículum? Yo pienso que hoy en día un reclutador recibe muchísimos currículum al día. Podríamos decir que en cada oferta hay 500, 600 inscritos y al final eso pues genera mucho volumen de trabajo para ellos. Tienes que destacar por cómo qué te hace diferente, que es lo que hemos comentado antes, y sobre todo por la claridad visual que tenga ese currículum, tu extracto profesional, marca profesional. Al final tienes que tener en cuenta todos esos detalles y sobre todo ajustarte al rol, ¿vale?, a esa oferta de trabajo a la que estás postulando. Tenemos que ponernos en la mente de ese reclutador a la hora de elaborar nuestro currículum. Claro, como te he dicho, como leen muchísimos currículum, tienes que captar la atención en el primer impacto. Un currículum a lo mejor demasiado extenso no llama tanto la atención como un currículum que sea más claro y breve. Claro. Se habla mucho de los ATS, Lorena. ¿Qué es realmente un ATS? ¿Por qué filtran tantos currículos? Cuéntanos. Sí. Pues buena pregunta, Virginia, porque los ATS, muchos candidatos cuando echan currículos a las empresas no saben lo que son los ATS. La ATS es un sistema de seguimiento de candidatos que utilizan los reclutadores para poder filtrar todos los currículos que reciben diariamente. Hay empresas que pueden recibir cientos o miles de candidaturas diariamente, entonces es un sistema o un software que lo que hace es canalizar esos currículos recibidos y los va analizando y descartando según palabras clave y otros sistemas que tienen incluidos. No todas las empresas utilizan ATS, pero sí que tenemos que enfocar nuestro currículum, ¿no?, elaborarlo teniéndolo en cuenta por si acaso. Sí, sobre todo lo utilizan las medianas y grandes empresas, que son las que reciben más currículum. Y yo creo que hay que tener en cuenta que este sistema de ATS no es malo, simplemente ayuda al reclutador a hacer esos filtros de currículum, pero también tenemos que ser conscientes de que si tú no cumples esos filtros y no los pasas, al final tu currículum no se lee. Entonces es muy importante saber este sistema. Claro. Y como hemos dicho, ¿no?, todavía estamos pensando en cómo vamos a elaborar nuestro currículum, todavía no lo tenemos elaborado. ¿Cómo podríamos optimizarlo? ¿Qué puntos tendríamos que tener claro que queremos incluir para esos filtros ATS? Yo te diría que primero lo que explicó Lorena de los ATS, que es un software que básicamente lee texto sobre imagen, o sea, no lee imagen. Entonces, conociendo bien esto y también sabiendo que la mayoría de las empresas grandes que tienen muchísimas vacantes, que reciben muchos currículums al día, ya manejan este tipo de software. Entonces, considero que para optimizar el currículum, lo primero que debes tomar en cuenta es no realizarlo en aplicaciones como Canva o como PowerPoint, porque aun cuando lo descargas en PDF, te lo lee como una imagen, no te lo lee como texto. Y las ATS, pues es texto simple lo que lee. Que tenga solamente una columna. Incluso muchas veces recomiendan que no se utilicen fotografías porque cuando el sistema lo lee, pues la fotografía al estar integrada acá,
como que hace que se corte o se bloquee un poco como la parte del mismo texto. Otra cosa importante es no utilizar símbolos, por lo menos si vas a colocar los logros más de tantas personas, no colocar el signo de más, no utilizar emojis. Y sobre todo importante, no utilizar, por lo menos mucha gente que para las aptitudes, idiomas, coloca como un porcentaje y coloca gráficas. Nada de eso, utilizarlo porque el mismo software te lee literalmente texto. Entonces, al colocárselo, puede que se corte. Incluso los currículum que tienen como 2 columnas, donde aquí tienen la foto, el contacto principal y del lado derecho la experiencia, pues eso lo que hace es que no lo lea directamente. Por eso dicen que como que utilizar una sola columna. Sobre esto, ¿vosotras recomendaríais tener 2 tipos de currículum? El que está optimizado para ATS y el que no, en función de el puesto de trabajo o la vacante al que queráis optar. Yo creo que principalmente tener el ATS, porque hoy en día muchísimas empresas ya utilizan este software. Sin embargo, creo que si vas a aplicar a una empresa que es más pequeña, que pudiera no tener este tipo de software, pues sí puedes tener un currículum que no tenga ATS, o quizás por el tipo de puesto que tú vas a realizar, que sea algo más creativo. Entonces no es necesario que sea lo más sencillo en texto y sin imágenes, sin colores, etcétera. Vale. Y ante los reclutadores, ¿qué tenemos que destacar aparte de la experiencia técnica? ¿Dónde ponemos nuestro foco? Sí, Virginia, pues los reclutadores, además de la experiencia técnica, lo que tienen mucho en cuenta y es muy valorado son las características personales del candidato. Aquí podemos hablar de las soft skills, que son las habilidades blandas. Entre ellas podemos destacar o podemos hablar de el pensamiento crítico, resolución de problemas, gestión del tiempo. Los reclutadores pueden ver en ese candidato si puede encajar bien en la empresa, tanto lo que es en su puesto de trabajo como en el equipo. Y eso lo tienen mucho en cuenta, más que la experiencia técnica. Cómo es la persona y qué va a aportar esa persona y qué le define. También si es una persona que es profesional, qué actitud tiene, qué mentalidad. Es muy importante. Vale, a la hora de esos procesos de selección, perdón, ¿querías comentar? No, digo que para añadir también un poco de que los reclutadores hoy en día también tienen una fuerte predisposición a que contemos con herramientas de IA. ¿Vale? Para saber usar esas herramientas es un punto muy fuerte en un currículum. ¿Y cómo ha cambiado precisamente la inteligencia artificial en los procesos de selección? Pues yo creo que lo ha cambiado todo, ¿no? Porque desde que la inteligencia artificial está en estos procesos, los reclutadores han cambiado totalmente su trabajo. Ya no hacen tanto trabajo administrativo, ya se centran más en un trabajo más estratégico. Al final, lo que tienen que ver esos reclutadores es que la comunicación es más fluida para los candidatos, porque reciben respuestas mucho más rápidas. Su trabajo también es más fluido porque se optimizan esos procesos y les llega solo un número de currículum que no es tan amplio como anteriormente. Y también creo que hay que tener en cuenta que y además de facilitar, la podemos usar como un apoyo, ¿vale? Porque no todo lo hace la IA, sino que el reclutador tiene que estar ahí revisando y viendo cómo se hacen esos procesos. Aquí tenemos que diferenciar entre la IA utilizada por las empresas, ¿vale?, para esos procesos de selección, o la IA utilizada también por la propia persona que va a postular. ¿Qué opináis de esos currículum redactados con inteligencia artificial, ya sea Copilot, Gemini, ChatGPT? Yo considero que hoy en día la inteligencia artificial pues es una herramienta de mucha ayuda en el caso de los candidatos para por lo menos redactar su currículum. Sin embargo es eso, o sea, es un apoyo. Incluso te puedes ayudar muchas veces colocándole las funciones de la vacante y tu currículum como el principal, el genérico, para que te ayude un poco también a cómo organizarla, cómo utilizar las mismas palabras claves de la vacante con tu currículum. Pero es un apoyo, porque al final del día, si tú le dices a ChatGPT, por ejemplo, una de las guías, que te redacte un currículum de ingeniero industrial, y mucha gente puede que lo haga igual, pero no personalizan nada, el reclutador va a encontrar 50 currículums totalmente iguales. Exacto, entonces siempre utilizarla de apoyo, pero siempre pues personalizarla, optimizarla.
Y de resto, pues creo que sí es de muy buena ayuda, pero eso, siempre que... Que luego le pongamos nuestro toquecito también personal, Exacto, ¿no? exacto. ¿Y qué sería más importante? ¿El currículum o nuestra huella digital? Yo creo que el currículum tiene un peso importante porque al final el currículum es tu esencia y es lo que normalmente hacemos, pero tu huella digital va más allá. Al final el currículum tiene importancia, pero cada vez pesa más la huella digital. El currículum cuenta quién eres y tu huella digital pues cuenta más cosas, tus intereses, da detalles de todos tus empleos. Al final el reclutador va a ver tu currículum y si está interesado va a ir más allá y va a ver pues tu perfil de LinkedIn, tus redes sociales, va a buscar tu nombre en Google para ver más sobre ti. Entonces, lo importante es que si tienes ambas cosas es que vayan en consonancia. Si tu currículum dice una cosa y tu huella digital otra, al final eso genera dudas. Entonces, si todo es coherente y las dos van alineadas y de la mano, eso hace que tu candidatura se refuerce. Es muy importante, hablando de la huella digital, que tengamos pues en nuestras redes sociales también o públicas o privadas en función de lo que queramos conseguir y que den credibilidad a este puesto de trabajo, esta vacante a la que queremos optar. Sobre actualizar nuestro perfil de LinkedIn, Lorena, ¿nos da algunos tips? Virginia, hoy en día utilizar LinkedIn es muy importante, es como un currículum abierto al público. El perfil de LinkedIn tiene que estar actualizado y también tiene que estar orientado a cada oferta que donde quieras inscribirte. Es muy importante tener el perfil actualizado con tu profesión, con tu titulación, conectar con personas, porque hoy en día a través de LinkedIn se encuentra un montón de trabajo a través de conectar con personas. El 80% de los empleos que se consiguen a través de LinkedIn es a través de amigos, familiares, conocidos, compañeros, además de que se puede seguimiento a gerentes de empresas y contactar directamente con ellos. También es muy importante utilizar Open to Work, que significa tener esa candidatura abierta para que las empresas sepan que estás buscando empleo y puedan acceder a ti. Es decir, tener un perfil más visible para que las empresas puedan llegar a ti y sepan que estás buscando empleo y a través de ese perfil de LinkedIn puedan encontrarlo. Muy importante el dato que has dado del 80%. Sí. Cuando estamos hablando de LinkedIn, en función también de cada uno de los puestos, de cada uno de los sectores, podemos trabajar la marca personal. Y ahí te voy a pedir, Gaby, que nos desarrolle un poquito cuándo es necesario trabajarlo y cómo podemos implementarlo. Vale, bueno, para darte un poquito de contexto, que hay mucha gente que no lo entiende muy bien, la marca personal no se trabaja únicamente en marketing, creo que se puede trabajar en cualquier aspecto de tu vida. Marca personal viene siendo cuál es tu esencia, cómo te quieres tú proyectar, cómo quieres que las demás personas te perciban. Teniendo esto como base, es que tú vas a elegir por lo menos el tono o el tipo de comunicación que tú vas a tratar. Todo esto lo puedes reflejar directamente en tu perfil de LinkedIn o en un currículum. Colores incluso que vas a utilizar en tu currículum. Si vas a aplicar un puesto de dirección general, no es lo mismo utilizar un color morado, fucsia, algo llamativo, que si vas a aplicar un puesto de creatividad, por ejemplo. Entonces creo que va como muy hilado como la esencia, la identidad, el cómo te comunicas y también que lo puedes utilizar como un apoyo para ti, para darte a proyectar, sobre todo a través de LinkedIn, porque tú incluso si estás buscando trabajo, si estás buscando oportunidades, puedes incluso hacer como para darte más a conocer algunos artículos que vayan relacionados a lo que tú sueles hablar, algo, aunque no tengas experiencia en eso, si es algo que te apasiona y que quieres como dirigirte hacia, por decirlo, hacia ese sector o lo que sea, puedes tirar como unos artículos que lo digas en tu tono, también te vas a dar a conocer y eso lo haces a través de tu perfil de LinkedIn. Pero básicamente viene siendo eso, la marca personal, pues es la presencia, cómo te quieres proyectar tú, tomar en cuenta el tono, lo considero incluso la fotografía que tienes en el perfil. Entonces siento que es importante utilizarlo en cualquier aspecto de tu vida, sobre todo también en el trabajo. También relevante
que no solo tengamos el currículum actualizado en LinkedIn, sino pues eso, que hagamos publicaciones, que compartamos otras publicaciones con nuestras propias ideas que van en consonancia a ese perfil profesional que estamos proyectando. Venga, pues nos metemos ya de lleno en la redacción del currículum. Ahora sí, ¿cuál sería la estructura mínima, Lorena, que tenemos que tener en nuestro currículum? Bueno, pues recordamos que el currículum es la primera cara visible que las empresas ven de ti a la hora de elegir tu candidatura, ¿no? De valorarla. Entonces, los puntos que tenemos que tener en cuenta y que no se nos debe olvidar, pues primero son nuestros datos personales, nuestro nombre, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Muy importante que este sea profesional. No es necesario poner la fecha de nacimiento, ni nuestra dirección, ni nuestro DNI. Luego también tenemos que poner nuestro título profesional, qué es lo que me define, ¿no? Esto con una línea es suficiente. También un resumen profesional sobre unas 3 líneas donde se especifique qué es lo que puedo aportar a esa empresa o a esa candidatura que estoy buscando. Luego la formación académica, todos mis títulos, muy importante que estén relacionados con el puesto de trabajo que estoy buscando. Aquí recordamos los ATS que hemos mencionado anteriormente, poniendo palabras claves de lo que estoy buscando. Si en una vacante se exige un título universitario, pues en ese currículum que aparezca ese título universitario, porque si no, ya sabes que los ATS pueden rechazar esa candidatura y pueden rechazar tu currículum directamente. Y el reclutador no va a poder ni leerlo ni siquiera si no está esa formación académica puesta en tu currículum. También las competencias, aquí las habilidades de nuestros proyectos personales, los idiomas, todo eso son datos que no tenemos que olvidar. Uh-huh. Vale. Y antes estábamos hablando de cómo filtraban los ATS, los logros, el tema del símbolo y demás. ¿Cómo lo podemos poner realmente para que impacte? Tú puedes colocar los logros primero teniendo en cuenta qué fue lo que realizaste. En verbos, pues aumenté, colocar siempre que se pueda algún logro cuantificable. X porcentaje, no sé, por decirte algo, en marketing, reducción de un 50% de la tasa de rebote. Puede que no se entienda, pero sí, como colocar ese tipo de ejemplos siempre y cuando resuelvan algo. O sea, ¿qué fue lo que hiciste con un verbo de ejecución? Y al final, pues, como... ¿Qué fue lo que resolviste, literal? Sí, esa. Vale. Laura, tú que ves al día muchísimos currículum también y que estás ayudando a cada uno de nuestros alumnos a optimizarlo lo máximo posible, dinos algunos errores que se cometan frecuentemente y que debamos evitar. Yo creo que el error principal que comete la gente al hacer un currículum y no es consciente de ello es que el 90% de las personas tiene un currículum genérico para todo. Y eso es un error muy grande, porque al final, tal y como hemos estado comentando en esta conversación, tienes que adaptarlo, tienes que poner los ATS, tienes que pasar esos filtros. Entonces, si tú no adaptas tu extracto y esas palabras clave, al final el currículum no llega a las personas. Entonces, para mí el error principal es ese, tener un currículum genérico. Luego hay errores más comunes, por ejemplo, en vez de poner logros, poner un listado de tareas infinito. Eso al final no cuenta realmente lo que has hecho en ese empleo o esa experiencia que tú tienes previamente. Usar colores, como ha dicho Gabriela, muy llamativos, usar un formato muy condensado. Es mejor tener espacio en blanco para que el reclutador vea de manera clara y estructurada tu currículum, a que haya muchísima información y que él lo vea y que no sepa diferenciar tu experiencia de tu formación. Eso es súper importante y la gente no lo tiene muy interiorizado. Al final, la mayoría de los descartes, son evitables. Entonces hay que cuidar y hacer bien ese currículum. Yo quisiera también complementar sobre todo lo que comentaste al inicio, de que muchos hacen un currículum genérico, que es importante eso, sacar como las diferentes versiones, porque tú no estás aplicando a la misma vacante siempre. Muchas veces dentro de un sector tú quieres o puedes o tienes experiencia y quieres como aplicar en diferentes puestos, y no es lo mismo tener unos genéricos que optimizarlo, como comentaba Laura, para cada una de las vacantes. Y también datos como, por ejemplo, la extensión del currículum. A veces hay currículum que son demasiado extensos y que no cuadran con la experiencia. No es necesario hacer un currículum de 5 páginas y contar
esa lista de tareas interminables, sino que a lo mejor un currículum de 1 o 2 páginas es ideal para que el reclutador se quede con lo esencial. Esa capacidad de sintetizar, ¿no? Lo más importante de... Estupendo. Hablando también de toda nuestra trayectoria profesional, porque hay personas que nos están viendo que no es su primer currículum, sino que quieren optimizar uno y llevan ya mucho tiempo trabajado. ¿Podemos hablar un poco de storytelling, de cómo sintetizar esa trayectoria profesional larga sin perder fuerza en un currículum? Sí, yo considero que, bueno, principalmente lo que comentábamos antes, un currículum no debería pasar de 2 hojas. Ya una tercera no te lo van a leer. Y no porque sean bordes, sino que simplemente pues tienen tanto volumen de currículums que no van a seguir leyendo. Entonces siempre tienes que colocar la experiencia principal que va relacionada a la vacante y sobre todo pues eso, pues colocar experiencias que de verdad impacten en la vacante. Por lo menos si tuviste mucho tiempo, que tuviste algún descanso o algo así, personalmente considero que no se debería agregar en el currículum porque recordemos que tiene solo 2 hojas y que pues ha sido un tiempo que evidentemente en una entrevista te lo van a preguntar, ¿ok? ¿Qué pasó en este periodo de tiempo? Y en la entrevista creo que se puede como ampliar un poco más, incluso dentro del perfil de LinkedIn tú puedes como colocarle de que, bueno, 2 años descanso por maternidad o cosas así que suele pasar hoy en día con muchas personas. Pero siento que dentro del currículum como tal, no colocarlo porque eso, el reclutador va directamente a analizar qué es lo que le interesa de lo que está buscando. Lo dejamos entonces esos parones, ¿no? Por excedencia o por cualquier otra causa, para entrevistas o para el perfil de LinkedIn. Claro, incluso. dentro de la entrevista siempre lo vas a mencionar, incluso te diría no ampliarse porque a veces menos es más. Y dentro del perfil de LinkedIn sí siento que se pudiera como colocar el periodo para que no se vea como la diferencia y sobre todo porque aunque es una red social profesional, sigue siendo una red social. Entonces es como más como para revisarlo y que igualmente en tu currículum tú siempre colocas el perfil de LinkedIn. Entonces, de alguna manera u otra, pues van a saber de ese tiempo. Vale, entonces nos queda claro que tenemos que tener diferentes currículum. No podemos optar solamente por uno, un genérico. ¿Cómo lo optimizamos, vale? ¿Cómo lo vamos adaptando a cada una de las empresas? ¿Hay algún orden que tenemos que llevar establecido? A ver, optimizar el currículum y adaptarlo a cada oferta no significa que tenemos que mentir y adaptarlo al máximo, sino que tenemos que enfatizar las cosas que nosotros sabemos hacer a esa oferta. ¿Cómo? Como ya hemos comentado previamente, analizando las palabras clave, incluyéndolas en el currículum, poniendo los proyectos más importantes, los proyectos que más se asemejen más arriba para que el reclutador lo vea de manera directa, ajustando tu extracto a las necesidades de esa empresa. Entonces, tú tienes que poner ahí porque tu perfil es bueno para esta oferta. Tienes que ajustarlo lo máximo posible, cuidar el lenguaje, la forma en la que cuentas la historia. Eso es muy importante para adaptarlo a una nueva candidatura. Estupendo, Laura. Ante todo esto que estamos hablando, carta de presentación, sí o no, ¿qué peso tendría ante un currículo? Virginia, la carta de presentación, en cuanto al peso, tendría un 20 o un 30% de peso respecto al currículum. Muchos candidatos no presentan la carta de presentación, es opcional, pero sí que es una buena forma de presentarte y poder escribir todo lo que tú quieres aportar o que las empresas conozcan de ti. Es muy importante adaptarla a la candidatura que vas a echar, porque a veces también se hace de forma genérica, entonces no enlaza con la candidatura que quieres optar. Es muy importante tener en cuenta la ortografía. Es un texto más largo y entonces muchas veces se pueden cometer faltas ortográficas. Es muy importante tener esto en cuenta para no ser descartado. La carta de presentación a veces también es una forma de opción de elegir un candidato. Cuando hay una vacante y el reclutador está eligiendo entre 2 candidatos, a veces sí que llegan a leer la carta de presentación para optarse por una opción u otra y llegar a la persona elegida para la entrevista. Así que yo recomendaría sí hacerla teniendo en cuenta todos estos puntos. Vale, que sea como un punto diferencial, ¿no? Y entre competir entre dos personas con similitudes
profesionales que puedan decidirse por nosotros, por esa carta. Hablamos un poquito de diseño del currículum. ¿Qué podemos hacer para que visualmente sea más claro? Pienso que el currículum, claridad es sinónimo de profesionalidad. Entonces, un currículum claro va a llamar mucho la atención de un reclutador. ¿Cómo hacemos que el currículum sea visualmente claro? Pues tenemos que tener en cuenta que podemos poner negritas y cursivas, pero de una manera moderada, ¿vale? Destacando lo que tú has hecho, pero no dando énfasis en todo. Como hemos dicho antes, que no haya mucho texto, que haya espacios en blanco para que todo sea estructurado. El tipo de letra es muy importante, el tipo de letra, que no sea un tipo de letra difícil de leer, que sea una letra común, ¿vale? Eso es importante. Y tener una jerarquía, ¿vale? Tu experiencia, tu formación, que todo vaya en consonancia, al final es lo más importante. Un currículum claro facilita un montón el trabajo del reclutador. Si tu currículum está claro, va a tener muchas más oportunidades. Yo creo que también te abre puertas un currículum claro y bien estructurado, bien diseñado y demás. Si tenemos que compararnos entre otros, que realmente cuesta trabajo leerlo. Hablamos de herramientas. ¿Qué herramientas nos podrías recomendar para hacer un currículum? Bueno, como comentaba en su momento de las ATS, que es como que lo que te escanea, te analiza el currículum, importante que no se haga en Canva. Es verdad que las plantillas son muy bonitas, que tiene tu foto, que tiene muchos colores, pero al final las ATS es eso, o sea, te va a leer texto simple, mientras más claro y sencillo se lo dejes, más simple se lo dejes, pues te vas a tener muchas más oportunidades de ser compatible con la vacante. Entonces, te diría, herramientas a utilizar, considerando el tema de las ATS, que no se realice en Canva. Puedes realizarlo en Microsoft Word o, si no tienes pues esta suscripción, te puedes ir a Google Documentos, que con una cuenta de Gmail ya tienes acceso a ella, y trabajarlo allí mismo. ¿Quieres colocarle algo de color para que no quede muy simple? Puedes colocarle algunos colores en el título, o como lo que mencionaba Laura, colocar en negrita ciertas cosas, como algunos logros, cosas así. Documentos, puedes utilizar inteligencia artificial para que te ayude como a redactar algunas funciones que no sabes cómo escribirlas, o para que vaya un poco más alineada a la vacante. Y como una tercera te diría JobScan. Es una herramienta donde tú subes la vacante a la que quieres aplicar, tu currículum, y te dice como el porcentaje de compatibilidad que tiene tu currículum con la vacante. Y te da como instrucciones o sugerencias de cómo ajustarlo. Vale. Nos queda claro entonces que Canva no, o no siempre. Sobre todo para Canva podemos utilizarlo para empresas pequeñas que no utilizan los filtros ATS, o para puestos de trabajo muy creativos, que ahí sí que necesitas destacar por un currículum mucho más visual. Y hablando de esto, currículum interactivo, poner un QR, un video currículum, ¿cuándo utilizarlo y cuándo no? Yo creo que depende del sector, porque el videocurrículum está bien, pero depende del puesto de trabajo al que vaya a postular. Si es un puesto de trabajo de comercial o algo que requiera exposición, sí que es muy bueno un videocurrículum. En el caso de otro tipo de trabajos, pues a lo mejor no es tan recomendable, ¿vale? Y en el caso de un QR, pues depende también. Si tienes portfolio, si tienes un enlace a una página web, es bueno ponerlo en un currículum. Sí, yo también considero que va muy alineado a la vacante a la que vayas a aplicar, o si eres algo más creativo, que te puedas hacer como un video currículum, o tengas un currículum tipo landing page, por ejemplo, que hoy en día se puede realizar con Canva, pero que sea más como un complemento al currículum básico, que es el que vas a enviar por las ATS. Vale, lo que venimos diciendo de tener varios currículums, y en función de la oferta a la que vamos a postular ya vamos utilizando uno u otro. Virginia. Sí, pero... perdona. Tranquila. Exacto, pero te diría que más, si es interactivo, que sea como tipo complemento al que ya tienes, porque al final las ATS te va a leer el sencillo.
Sí, quería decir que es muy importante que hay que siempre enviarlo en formato PDF, porque así no se va a mover, no se va a modificar, y entonces elegir el programa que quiera realizar el currículum, pero siempre enviarlo en formato PDF. Vale, muy importante también a tener en cuenta. Ahora una pregunta complicada. Hay personas que durante mucho tiempo, durante un periodo de tiempo prolongado, han estado vinculadas a un sector profesional, pero luego por circunstancias cambian radicalmente. ¿Cómo mostramos esto en nuestro currículum o qué cosas tenemos que tener en cuenta? Yo creo que para un cambio de sector no tienes que contar... A ver, tu currículum no puede ser una lista de tareas de tus trabajos anteriores. Tienes que saber cómo hacer ese proceso, esa transformación al nuevo sector. Entonces, yo diría que tienes que hacer una transferencia de habilidades. Todo lo que tú sabes, lo que has logrado, llevártelo al terreno del nuevo sector y ponerlo adecuado para ese currículum. Enfatizar si tienes curso, formación o algún periodo de práctica de ese sector, ¿vale? De ese nuevo sector, también ponerlo al principio para que sea lo primero que se vea. Creo que eso es muy importante y da esa transferencia de habilidades, ¿vale? Lo que tú sabes hacer o lo que tú has logrado hacer, pero en este nuevo sector, y contarle al reclutador por qué el cambio de sector de una manera breve, es muy importante también, y contarle qué sabes hacer y qué puedes aportar a su empresa. Ser totalmente transparente, ¿no? Ante el cambio de sector, que es lo que nos ha aportado todos los años trabajado anteriormente. Y en el caso contrario, Gabriela, si no tenemos experiencia, ¿cómo optimizamos nuestro currículum? ¿Qué es lo que tenemos que potenciar? Eso puede pasar mucho, sobre todo con estudiantes que no saben su primer trabajo que pueden colocar en el currículum porque no tienen experiencia, por así decirlo. Yo te diría que en esos casos me parece que es válido, incluso en su momento a mí también me lo recomendaron profesores y reclutadores de la universidad, que tú puedes colocar como proyectos que has realizado. Proyecto de investigación, tal cosa, experiencia en esto. O sea, los mismos proyectos que realizas en la universidad, porque al final te estás formando, no tienes una experiencia laboral, es cierto, pero sí te sirve para colocarlo. Puedes colocar los proyectos que has trabajado y explicar un poco de cuál fue la experiencia que hiciste. Y te diría que también, si en su familia son una persona muy organizada, que son las que suelen organizar los viajes y demás, pues eres planificador, eres organizado. Quién sabe, hay gente que tiene, por ejemplo, aplicaciones como Trello, Notion, cosas así para organizarse en su vida personal, que tú la puedes colocar también en un currículum. Que se ve esa destreza con esa herramienta. Y aquí creo que es muy importante hablar de nuestras prácticas profesionales, ¿no? De todos los alumnos que, aparte de su formación, utilizan estas prácticas profesionales para el primer acceso al mercado laboral. Sí, aquí resaltar eso, que cuando no se tiene experiencia laboral, pues muy importante añadir en el currículo esa experiencia previa, si se ha tenido esa oportunidad de realizar prácticas en empresa, que es lo que nosotros trabajamos diariamente, poder incorporar a nuestros alumnos a su periodo de prácticas en empresa y que tengan ese primer contacto con la empresa. Muy importante también resaltarlo, además de proyectos personales o voluntariado. Estupendo, pues creo que le hemos dado un repaso bastante bueno a todo lo que tiene que ver con el currículum. Así que por concluir, os voy a hacer una pregunta cada una muy directa, ¿vale? Laura, sintetízanos, ¿vale? De todo lo que hemos hablado, 3 cosas que no pueden faltar en nuestro currículum. Vale, yo diría las palabras clave. Tienen que estar siempre para pasar esos filtros y adaptadas siempre a la oferta. También diría el extracto profesional en consonancia de esas palabras clave, ¿vale? Tienes que explicar de manera breve y clara quién eres y qué puedes aportar de diferente a la empresa. Y tus competencias, habilidades blandas, habilidades duras, las competencias que se asemejen más a esa oferta a la que estás postulando. Estupendo. Lorena, 3 consejos para pasar los temidos filtros ATS. Sí, pues el formato simple, no añadir tablas, columnas, hacer un formato simple en el currículum, las palabras clave, muy importantes, orientadas a la oferta a la que se está postulando y adaptar el currículum
adaptar el currículum también a la oferta. Esos son los 3 ítems importantes a tener en cuenta para pasar los ATS. Estupendo. Gabriela, 3 herramientas gratuitas que nos ayudan en la elaboración de nuestro currículum. Bueno, te diría rescatar las mismas que mencioné antes. Google Documentos, si no tienes suscripción a Microsoft Office, Google Documentos, sencillo, haces tu currículum gratis. Las versiones que quieras, esa sería la primera. La segunda te diría la inteligencia artificial, aplicaciones como ChatGPT, Gemini, Copilot, porque tú le puedes colocar como prompts o le pides, si no sabes cómo redactarle un prompt viene siendo pues como una instrucción que tú le das a la inteligencia artificial. Le puedes colocar prompts como que este es mi currículum y necesito que me lo adaptes a esta vacante sin inventar nada, porque a veces la IA se pone muy creativa. Entonces diría Google Documentos, la inteligencia artificial y como una tercera JobScan, que sí es cierto que es una herramienta paga, pero tiene una versión gratuita, creo que te deja subir como hasta 3 versiones de currículum, si no te creas más con otras cuentas de Gmail, porque te ayuda muchísimo. Te analiza literal la vacante, te dice las palabras claves, te da el porcentaje de compatibilidad que tiene la vacante y tu currículum, y eso te ayuda bastante. Y es que te lo analiza considerando 100% las ATS. Entonces te diría que esas 3. Creo que son buenas conclusiones, ¿no?, para terminar esta mesa redonda. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar y acompañarnos, y gracias por el trabajo diario que hacéis con todos nuestros alumnos de orientación laboral y aumentar su empleabilidad. Gracias también a todos por acompañarnos. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, si necesitáis hacernos alguna pregunta, dejamos por aquí el correo electrónico empleoypractica@educastep.com y seguiremos dando tips de orientación laboral y sobre todo de cómo mejorar vuestro currículum para que no sea un simple documento, sino que os abra muchas puertas durante toda la semana. Muchas gracias.